Buenos días, chavos. Voy a tratar de explicar aquí lo que es la práctica que corresponde, en este caso como práctica 1, que corresponde a la práctica de Amatrol, que la cual nos marca y nos dice que debe ser el diseño de un circuito básico, un circuito básico simple. En este caso aquí tenemos el circuito eléctrico básico, que corresponde a 4 partes. Un circuito básico se arma con 4 componentes principales básicos. En este caso tenemos el símbolo de la corriente alterna, que esta viene a ser la fuente de alimentación. En este caso, como es alterna, vamos a hablar de 120 volts o 220 volts, 440 volts. En este caso, como es sencillo, vamos a utilizar 120 volts, que es el voltaje que tenemos en nuestro domicilio cada uno. Como segundo componente dentro del circuito básico tenemos un interruptor eléctrico. Este interruptor es parte del circuito básico y es el responsable de cerrar el circuito o abrir el circuito. Cuando se cierra el circuito, funciona en este caso lo que es la resistencia. Enciende. Si tuviéramos aquí como carga, en lugar de una resistencia, tuviéramos un foco, esa sería nuestra carga eléctrica, ¿sí? Que es el tercer componente que conforma el circuito básico. El cuarto componente sería la conexión mediante cables. Fuente de alimentación, interruptor eléctrico y una carga eléctrica. Aquí tenemos el circuito básico. Tenemos el circuito pictórico, que viene a ser la representación del circuito eléctrico, ¿sí? Aquí en este caso tenemos una clavija que es donde para nosotros sería la fuente de alimentación. Aquí conectaríamos los 120 volts, que correspondería a este componente. ¿Estamos bien? Luego, en el diagrama eléctrico tenemos un interruptor eléctrico, que en el diagrama pictórico viene a ser este interruptor. Este interruptor, pues tenemos de esos varios en el domicilio cada uno de ustedes. Luego del interruptor eléctrico tenemos una carga eléctrica, que en este caso en el pictórico tenemos como carga eléctrica un foco, ¿sí? Y del foco cerramos el circuito mediante cables hacia la fuente de alimentación, que en este caso aquí tenemos esto. En la carga, que es la resistencia, cerramos el circuito hacia la fuente de alimentación, ¿sí? Una fuente de voltaje corriente alterna tiene fase y neutro. En este caso, nuestra fase viene a ser, yo les pregunto, ¿cuál creen que sea? ¿Esta parte de arriba o esta de abajo? ¿Cuál será para nosotros la fase y cuál es el neutro de estos dos? Muy bien, los que conectaron que el de arriba es la fase están correctos, y los que dijeron que el de abajo es el neutro están correctos. ¿Por qué? Porque la fase es la que se manda siempre al interruptor eléctrico, y del interruptor eléctrico a la carga, y de la carga debe regresar por el neutro. Ahorita lo vamos a mostrar ahí con colores. La fase color negro, el cable color negro y el neutro color blanco. Con esos colores se representa la fase y el neutro. Y dentro de eso, esto es lo que sería nuestra práctica. Vamos a hacer ahorita algunas mediciones físicas, y dentro de eso vamos a hacer unas preguntas, las cuales ustedes deberán responder para tener la evidencia de que ustedes están teniendo un aprendizaje correcto sobre esta práctica. ¿Alguna pregunta?
Bueno, muy bien. Ahora sí, vamos aquí. Para empezar, debemos de tener la herramienta correcta que debemos nosotros vamos a utilizar para trabajar cualquier circuito eléctrico. Pues pinzas de electricista, desarmador de cruz o paleta, de cruz, desarmador de paleta, cinta de aislar, y yo tengo como componente pues esta navaja que es para pelar cable. ¿Sí? Este es un kit de herramienta que usted la puede cargar aquí para que su herramienta no la ande cargando en las bolsas. Acuérdense que hay que trabajar con seguridad. Siempre hay que trabajar con seguridad. Tanto primeramente para nosotros como individuos y después para los equipos, para proteger los equipos y posteriormente las instalaciones. Muy bien. Aquí el maestro Higinio y yo armamos previamente lo que es el circuito pictórico. Aquí lo tenemos. Tenemos una clavija que lo vieron ahorita en el circuito. Aquí es donde yo voy a conectar mis 120 volts de la fuente de alimentación. ¿Sí? Venimos aquí y tenemos tres cables. Tenemos el cable verde que viene a ser para nosotros conectar tierra. En este caso no la vamos a utilizar, la tierra. Y tenemos el cable negro y el blanco que les decía. El negro es para la fase y el neutro es el retorno. La fase habíamos dicho que debe ir ¿a dónde? Al interruptor. Vamos a ver si es cierto. Aquí vamos. Por este lado, ¿está? Aquí tenemos nuestro interruptor. Y llega la fase a una parte del interruptor y sale de nuestro interruptor, sale rumbo a la carga eléctrica. Nuestra carga, aquí está el foco, ¿verdad? Del foco habíamos dicho que regresa por el neutro hacia la fuente de alimentación. ¿Sí? Nosotros ahorita vamos a utilizar este instrumento de medición que viene a ser lo que ya previamente habíamos visto en una actividad anterior, el uso del multímetro. Este multímetro ya se los había mostrado el maestro Higinio. Este lo vamos a utilizar por medio de este gancho. Vamos a medir la corriente eléctrica que va a estar consumiendo esta carga en amperes. Y vamos a medir con nuestras puntas. Vamos a medir el voltaje que consume, que va a utilizar para poder trabajar nuestra carga eléctrica. Esas dos mediciones las vamos a efectuar. ¿Estamos correctos? Muy bien. Voy a proceder a conectar a la fuente de alimentación nuestra carga eléctrica. Aquí tenemos un tomacorriente en el cual he conectado el circuito. Entonces aquí yo ya tengo presente voltaje. Debo tener cuidado en lo que estoy haciendo y sé que ya tengo aquí voltaje eléctrico. Debo tener cuidado. Entonces esto lo debo hacer con cuidado y con seguridad. Entonces entendemos y dijimos que con el interruptor eléctrico me sirve para cerrar o abrir el circuito. Vamos a ver si es cierto. Ahorita díganme ustedes, ¿cómo está el circuito? ¿Abierto o cerrado? Correcto. Los que dijeron que está abierto tienen razón porque el interruptor está abierto. Entonces no tenemos corriente o amperes circulando hacia la carga, por eso está apagado. Voy a cerrar el circuito. ¿Sí? En este momento la corriente eléctrica empezó a pasar, pasó por el interruptor, está circulando, pasa y enciende esta carga y la corriente eléctrica, los amperes regresan a la fuente por el medio del neutro. Muy bien. Vamos a ver cuánta corriente, cuántos amperes me consume esta carga. Habíamos dicho que
el amperímetro de gancho. Para medir amperes se utiliza el gancho. En este caso es indistinto que ustedes lo pongan en el cable negro o en el cable blanco, porque lo que está haciendo es circular la corriente. La corriente que entra aquí es la misma que sale por acá. Entonces vamos a medir en el cable negro. Previamente nos fijamos y está apagado el multímetro. Entonces yo lo voy a encender y le voy a poner en donde, en la escala de los amperes, que es la A. Ahí está. Y ahorita me está marcando 0.0 amperes. 0.0 amperes. Muy bien, vamos a ponerlo. ¿Cuánto me está consumiendo en amperes? 0.96 amperes. Casi 1 amper. ¿Sí? 0.96 amperes. Vamos a ver en el retorno. Ahí está, 0.96. Es lo mismo que habíamos dicho. Los amperes que entran son los que regresan. ¿Estamos de acuerdo? Esta es la forma en que nosotros debemos medir con un amperímetro de gancho. Pero un error muy común que se comete es tratar de medir los amperes en los dos cables juntos. Y esto no es correcto. ¿Por qué no es correcto? Porque esto se suma y esto se resta. Entonces, si esto se suma y esto se resta, en el aparato me va a medir un 0. Vamos a ver si es cierto. Ahí está, 0.0. 0.0. Sí, pues es 0. 0.05. ¿Sí? Es 0 para nosotros. Muy bien. Ahora, si tienen alguna pregunta, nos las hace por medio de Classroom. Vamos a proceder a medir ahora nuestro voltaje. Para voltaje nosotros necesitamos utilizar las puntas. ¿Sí? Negro con negro, rojo con rojo. ¿Y ahora qué debo hacer? Poner en la escala de los volts, porque voy a medir voltaje. Ahí está, volts de corriente alterna. ¿Sí? Entonces, para medir el voltaje yo tengo que hacer la medición en paralelo. ¿Qué significa paralelo? Que yo tengo que medir en el neutro y en la fase. Aquí la fase la puedo medir directamente aquí del tornillo del interruptor, pero el neutro, voy a soltar un poco aquí nuestra carga para medir en la parte del neutro. ¿Sí? A ver, maestro, si no detengan aquí, por favor. Ok. Ahí está. Miren, aquí tengo fase y neutro. Aquí puedo medir yo mi voltaje entre fase y neutro. Ahí está, en el tornillo de la fase y en el tornillo del neutro. ¿Qué voltaje tenemos ahí, maestro? 120.5 volts. 120 volts, que es el voltaje de la fuente de alimentación. 120 volts. ¿Estamos correctos? Muy bien. Entonces, como ya medí corriente y voltaje, ¿qué procedo a hacer? Apagar nuestro aparato, nuestro multímetro, y proceder a guardarlo, porque el multímetro es una herramienta de medición que debemos de cuidar mucho. Muy bien. Hasta aquí hemos terminado con nuestra práctica.